Tienes estos altibajos y esta rabia subyacente, la crítica, el desprecio, el drama, el engaño y una estela de destrucción que sume tu vida en un caos total. Es vergonzoso, es humillante. Estás llorando en público porque justo antes de entrar en una multitud de personas en una fiesta o algo así, te acaban de insultar. ¿Te ha pasado a ti? Sí, ¿Cómo es que estas señales no son suficientes para que alguien se vaya? está bien. Entonces, primero, Doctora Shannon Curry, usted fue la psicóloga forense en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, viendo cómo una de las relaciones más tóxicas del mundo se desmoronaba frente a millones de personas. Así que realmente ha visto de primera mano cómo el amor puede volverse tan oscuro. ¿Cuáles son los tipos de personalidad peligrosos y qué señales podemos buscar que revelen su lado siniestro? creo que lo primero que le diría a cualquiera, si estamos hablando de citas, de salir con alguien, es que preste atención al comportamiento, al patrón de comportamiento que muestra una persona. Y lo que realmente está detrás de ese comportamiento son los rasgos. Así que los rasgos de personalidad son realmente estables a lo largo del tiempo. Así que si pones atención, no necesariamente a si alguien es atractivo o no, o a lo que te están diciendo sobre sí mismos, sino a cómo están actuando, eso va a ser una apuesta más segura. Y si alguien le habla de manera condescendiente a alguien que considera en una posición inferior a la suya, ¿cómo tratan al mesero? ¿Cómo tratan a la persona que recibe a los clientes? ¿Cómo tratan al conductor? ¿Cómo manejan los contratiempos, verdad? Algunas de estas cosas las podemos fingir muy bien. Todas tratamos de presentarnos de la mejor manera cuando estamos saliendo con alguien, ¿verdad? Todas van a mostrar su mejor cara cuando empiezan a salir con alguien, pero con el tiempo observa si ese comportamiento es consistente. Si solo hablan de sí mismos y no hacen preguntas genuinas y curiosas sobre ti y realmente no te escuchan si no son confiables. Por ejemplo, si dicen que van a llamar y no lo hacen. Si dicen que van a hacer una reservación y no lo hacen. Si dicen que van a ayudar a pagar algo y no lo hacen. Toda esa es información muy valiosa. Siento que necesito quitarme los zapatos. Es tan gracioso como imitamos. Asegúrate de esconderlos debajo de la almohada. Bueno, Traigo calcetas puestas. ¿Eso importa? Tuvimos toda una conversación, lo sé, para la gente que está viendo, que si mostramos nuestros pies, ahora es como el equivalente a la lencería. acabas de vestirlo con lencería. Disfrútenlo. Amores, disfrútenlo. ¿No ves la almohada? Lárgate de aquí, diviértete. Perdón. Dios mío. Ahora salgamos, está bien. Muy bien. Te voy a decir algo que he notado, y parte de esto es cosa mía, pero es una señal útil. Y es algo que a menudo aprendes en tu formación, que tiendo a que me caigan muy bien las personas con trastorno límite de la personalidad y ciertos tipos de trastorno narcisista de la personalidad cuando las conozco por primera vez. De verdad. Y de hecho, eso es una pequeña señal de alerta para mí. Si siento que, ok, ya está, esta persona está diciendo la verdad. Y Dios mío, no solo me siento conmovida por la historia de esta persona, sino que siento que tengo que encontrar la manera de ser su terapeuta. Déjenme aclarar otra vez, antes de que todos se me echen encima, nunca haría eso. Pero tienes estos pensamientos automáticos y naturales de que necesitas proteger a esta persona. Necesito asegurarme de que ella solo reciba el mejor cuidado por el resto de su vida. Ha sido tan lastimada o victimizada. Es tan humilde, es tan vulnerable, es tan brillante, es excepcional. Tiene tantos pensamientos y observaciones perspicaces sobre las cosas. Muchas veces lo que realmente sucede ahí es que vienen preparadas. Ya investigaron sobre ti de antemano. Y debo decir que una de las capacidades más geniales de una persona realmente sofisticada con trastorno límite de la personalidad y ciertas presentaciones del trastorno narcisista de la personalidad es que van a hacer su tarea. Y son excepcionalmente buenas para reflejarte lo que han aprendido sobre ti y realmente adoptan esa identidad. Antes de que continúes, Solo quiero resaltar algo que dijiste que me parece absolutamente increíble. Dijiste, incluso como doctora, quiero ser su terapeuta porque me agradan. De hecho, lo creo. Gracias por ser tan honesta, porque creo que eso es importante, porque cualquiera en casa que tal vez haya sido engañado o manipulado en el pasado sabe que esto es lo que hacen. Ellos pueden ser encantadores, vaya, y hasta Dios a una profesional como tú. sí. Y entonces lo que estoy haciendo es, esto lo llamamos contratransferencia. Contratransferencia. La contratransferencia es nuestra propia experiencia que tenemos con un cliente en la sala cuando estamos haciendo terapia y de hecho estamos muy bien capacitadas
Se supone que en nuestros programas de doctorado debemos identificar realmente nuestra propia experiencia, para que nuestras propias cosas no interfieran con el progreso de otra persona en la terapia o sesguen la evaluación. Pero también porque muchas veces, si somos conscientes de nosotras mismas, estamos obteniendo información muy valiosa de esas reacciones. Así que estoy notando todos estos pensamientos que tengo, estos pensamientos medio locos como Dios, ojalá pudiera venir a mi fiesta de fin de año, ya sabes. O sea, mi amor, yo hago esto. En cuanto me llegan esos pensamientos locos, en cuanto me llegan, pero son muy cariñosos, sí, cariñosos, protectores, como que me sale este instinto maternal. Así que si tengo el pensamiento de que quiero ser su terapeuta, es como que quiero cuidarla, quiero ayudarla, quiero apoyarla. Eso es una señal de alerta. Eso es una señal de alerta, está bien, eso es una señal de alerta. Así que sé lo suficiente sobre estos trastornos de la personalidad. Aprendes esto en tu entrenamiento desde el principio y que si yo siento ese impulso de querer cuidarlos, eso es a menudo lo que sus parejas sintieron cuando los conocieron por primera vez. Me quitaste las palabras de la boca. Y así, cuando estaba entrenando para mi internado doctoral, estaba en el Centro Médico del Ejército Tripler y era, en su mayoría, un grupo de internos militares en servicio activo. Una de las joyas que obtuve en ese entorno, que no creo que hubiera obtenido en ningún otro lugar, fue de la mayor O'Leary, nuestra directora en ese momento, quien dijo que íbamos a ver una tasa desproporcionada de trastornos de la personalidad en los cónyuges de militares. Y él dijo, esto es completamente anecdótico. No tengo, ya sabes, evidencia de esto, pero esta es mi experiencia practicando en este entorno. Y su teoría, que ahora respaldo basándome en mi propia experiencia trabajando con clientes militares y también haciendo terapia de pareja desde hace años y años. Y por hacer evaluaciones forenses, es que si tienes a alguien que se siente atraído por una profesión donde cumple un rol de ayuda o de servicio, alguien con algún tipo de complejo de héroe, y conocen a una persona que es una damisela en apuros o un hombre en apuros que parece realmente vulnerable y sincero, y como que simplemente siempre les toca la peor parte. La inclinación natural es, quiero ser su terapeuta. Quiero ser su heroína. Y lo otro interesante sobre algunos de estos trastornos de personalidad del grupo B. Así que estamos hablando de trastorno de personalidad histriónica, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad límite y trastorno de personalidad antisocial. Es que todos estos son un grupo específico que tienden realmente, especialmente el trastorno límite, a aparecer en situaciones de crisis. Es casi como si prosperaran cuando todo se va al carajo. Eso les da una especie de sentido de propósito, como aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros nos encargamos. Así que si eres un primer respondiente de algún tipo y esa es tu vida es de este tipo de intensidad, tengo que ir, tengo que servir a mi país, tengo que ir a la guerra. Van a presentarse y a mantener todo bajo control como nadie más. Y de hecho, van a ser realmente increíbles y muy solidarios haciéndolo. El problema es en el día a día, cuando no tienen ese caos o crisis que realmente capte su atención, entonces van a crearlo. Y entonces tienes estos altibajos y esa rabia subyacente, la crítica, el desprecio, el drama y a menudo el engaño, y realmente solo una estela de destrucción que lanza tu vida a un caos total. ¡Guau! Entonces, ¿es más probable que tengas un trastorno de personalidad del grupo B, como el que acabas de explicar, si estás en el ejército, en la policía? No. Tratando de averiguar qué es, no. Es más bien que, y de nuevo, esto es anecdótico, he buscado investigaciones objetivas sobre esto. Esto fue algo que aprendí de una directora de capacitación que tenía mucha experiencia trabajando en el ámbito militar como psicóloga. Mi teoría, al igual que la de mis directoras de capacitación, es que creo que cuando tienes personas que son más cumplidas, se sienten más atraídas por el tipo de personalidad límite. Entendido. Porque el trastorno límite de la personalidad a menudo se presenta en su forma dual. Así que es casi irresistible para quienes somos, ya sabes, sanadoras, salvadoras con complejo de héroe. Ellas son muy vulnerables y parecen muy sinceras porque actúan como si realmente hubieran sido victimizadas. Y entonces realmente van a fingir ser puras y buenas. Y entonces te sientes obligada a protegerlas de cualquier fuerza maligna que ellas digan que está arruinando su situación en ese momento. Y al mismo tiempo se mostrarán como muy valientes y ferozmente leales, listas para apoyarte cuando vayas a la guerra o cuando hagas el buen trabajo que estás haciendo. Así que es simplemente embriagador para cualquiera de esos chicos que tienen un complejo de héroe y que quieren ser oficiales, bomberos o militares.
Ellos ingresan por ese tipo de razones. Así que las personas que tienen el complejo de héroe o que quieren arreglar a otros, que quieren ayudar a la gente, tienen más probabilidades de estar con alguien. Magnético. Hola chicos, regresamos en un momento con la psicóloga forense, la doctora Shannon Curry. Pero por un segundo, si quieres aumentar tu confianza, si finalmente quieres conocer tu propio valor, poner límites y defenderte, entonces dale clic al botón de suscribirte ahí abajo para que recibas notificaciones cada vez que salga un episodio. No estás sola. Eres parte de esta comunidad y todas estamos aquí para aumentar nuestra confianza juntas. Así que dale clic al botón de suscribirte para recibir las notificaciones. Ahora volvamos al episodio. Así que ahora volvamos a cuando estabas sentada durante las 15 horas. Entonces, durante la primera hora, durante las primeras horas, tienes un poco del complejo de salvadora, ¿verdad? Quiero decir eso. No. Por lo general dura como ahora es más corto. Es más corto ahora porque ya conozco el truco. Casi que estoy como, ok, ¿cuándo se va a descubrir la mentira? Antes solía durar como 3 horas y luego los atrapaba en una mentira realmente descarada, algo sobre lo que no había razón para mentir. Ya tenía pruebas. Trato de ser muy transparente cuando hago el examen. Quiero que la dignidad de todos realmente se preserve, de todas las partes. Ya sabes, presento algo y tengo la evidencia, pero necesito escuchar su propia versión. Y ellos saben que esa evidencia está en la etapa de entrega de pruebas. Y por eso nunca deja de sorprenderme cuando mienten. Amigo, yo no podía estar deprimida. Entonces, ¿cuáles son las cosas que esperaste hasta la tercera hora? Dijiste que estabas esperando que saliera la gran mentira. Bueno, normalmente es una mentira que en realidad da miedo porque es innecesaria, pero sirve a una historia o una narrativa que están impulsando. Y además involucra innecesariamente a alguien y lo perjudica aún más. ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Sería algo como, tengo la carta que le escribiste a mano a tu vecino diciendo que querías tener una aventura? He revisado tu letra y ahora dices que ni siquiera conoces a tu vecino de al lado. Peor. Sería como si ahora dijeras que ese vecino escribió esa carta mientras te tenía apuntada con una pistola, ¿verdad? Así que es involucrar a alguien innecesariamente, a alguien más. Es hacer una acusación completamente nueva contra alguien que normalmente implica algo que sería un comportamiento criminal muy grave. Así que es una acusación muy seria y lo hacen con mucho entusiasmo. Están muy dispuestos y no dudan ni un segundo, simplemente lo dicen sin pensarlo. Y eso es muy escalofriante. Y ese ejemplo ni siquiera es tan bueno porque ya sabes, yo tendría que tener pruebas. Tendría que tener, por ejemplo, un video que muestre que el vecino estaba en su casa en ese momento tomando té, ¿Verdad? pero digamos que tengo el equivalente a eso en estos ejemplos. Son ejemplos donde sé que eso no pasó. Y es muy escalofriante lo fácil que están dispuestos a romper el contrato social normal que tenemos los humanos de simplemente no mentir sobre eso. O sea, eso no tenía ningún propósito, ni siquiera ayudó a su caso ni nada. Fue innecesario. Así que eso es escalofriante. Así que cuando te preguntas por qué mentirían siquiera sobre eso en sí mismo parece ser un símbolo de que... Es un síntoma. Sí. Ya que si también estás lidiando con un trastorno de personalidad en tiempo real, hombre, estás envuelto en esa niebla. Así que niebla es un término que tal vez hayas escuchado, donde significa miedo, obligación o culpa. Si estás sintiendo esas cosas, tengo una colega que lo llama las alertas del trastorno de personalidad cuando trabajas con alguien con quien sientes que tienes que estar alerta con esa persona. Pero hay un pequeño miedo sutil debajo de eso, una sensación de urgencia. Y simplemente pueden ser increíblemente convincentes. Hablo muy rápido. Es difícil ordenar tus pensamientos durante eso. Siempre quiero asegurarme de poder aterrizarlo para que la gente en casa pueda usarlo, porque mucha gente de mi comunidad ha sido lastimada, han sido heridos por personas malintencionadas. Y entonces, cuando pienso en cómo extrapolamos lo que estás diciendo, Déjame decirlo como se lo digo a mis clientes que están lidiando con esto. Cuidado con la niebla. Así que si estás en ese estado de fog, miedo, obligación o culpa, eso realmente es uno de esos momentos cuando hablo de contra-transferencia. Esa es tu propia contra-transferencia. Sé consciente de lo que estás sintiendo. ¿Estoy empezando a sentir que estoy loca? Por lo general, esa situación se da porque ciertas personas, especialmente las personas con trastornos de personalidad del grupo B, son expertas en tomar algo que tiene un poco de verdad y ampliarlo, exagerarlo y retorcerlo en algo diferente. Ahora sientes que, Dios mío, debí haber hecho algo realmente malo.
y entonces todas sus quejas o críticas hacia mí parecen tener cierta validez. Pierdes completamente el equilibrio y realmente puedes volverte loca. Y ahora parece que es lo peor que una persona puede hacer. Debería estar pidiendo disculpas, ¿verdad? ¿Estás tan confundida? Está bien. Niebla. Solo reconoce la niebla y date un poco de tiempo. Me gusta tener una serie de frases a la mano. Incluso entreno a terapeutas para que tengan estas frases listas en las sesiones. Así que si alguien te acorrala, si te están pidiendo que hagas algo que no sabes si quieres hacer, ya sabes, estás en un estado de fog. Tal vez sientas la necesidad de hacerlo para que todo termine, para complacerlos y demostrar que eres una buena persona o que tenías buenas intenciones, pero no quieres reaccionar en ese momento. Así que solo di, déjame pensarlo. Solo di, déjame pensarlo. Y sí intento apresurarte, porque a veces ellos van a saberlo. Está bien, dame un ejemplo. Vamos a hacer un juego de roles, ¿de acuerdo? Hagámoslo. Tú vas a ser la terapeuta. Está bien, sí. Yo voy a ser la clienta y luego lo vamos a volver a interpretar y te diré lo que debiste haber hecho. Está bien. Así que eso es todo lo que tienes que decirme. ¿No tienes un mejor consejo que ese? Me gustaría mucho escuchar cómo te sientes en este momento, porque mi consejo puede no ser el adecuado dependiendo de lo que necesites. ¿Te das cuenta de que eso de cómo me siento es lo que todos los terapeutas dicen en la tele? ¿Aprendiste eso en qué tienes? ¿Una maestría? ¿Un título de maestría? ¿Tienes un doctorado o dónde obtuviste tu título de maestría? Oye, no sé, siempre como que solo quiero decirle groserías. ¿Verdad? Estás sintiendo, entonces la contratransferencia es ese enojo. Ok, eso es lo que sienten. Es más como una barrera. Es como, bueno, si no crees que soy buena, ¿para qué demonios estás aquí? O sea, ¿verdad? Eso es lo que en realidad quería decirte. Así que muchas veces lo que estás sintiendo en realidad es una proyección de lo que les pasa por dentro. Así que esa también es buena información. Así que lo que habría dicho en esa situación es, si no supiera lo contrario, mira, les voy a dar la oportunidad de salvar la cara. Me voy a obligar a ser compasiva porque así sería yo si estuviera más tranquila. Si no supiera lo contrario, sentiría que estás tratando de pelear conmigo. Simplemente lo detienes, no sigues su línea de razonamiento, no les sigues el juego con las tonterías de las que hablan. Está bien. Simplemente lo detienes y prestas atención a lo que está pasando en la dinámica, no a lo que están diciendo. Uy, eso estuvo muy bien. Me puse inmediatamente a la defensiva. Sí. Y entonces, ¿quieres decir algo como, sí, tengo mi maestría y la obtuve de tal lugar? También me capacité durante 2.500 horas y obtuve mi licencia. Y empiezas a explicarte. No te puedo decir cuántas veces he tenido que escuchar grabaciones en estos casos forenses, solo escuchando las explicaciones y más explicaciones. Y lo escuchas. Escuchas a la pareja de la persona con el trastorno de personalidad, tratando de calmarlos, tratando de hacerlos razonar, tratando de que todo esté bien, explicando. Y puede durar horas. Y luego, en cuanto parece que hay alguna resolución, la pareja con el trastorno de personalidad sacará algo nuevo. Porque no hay manera de que quieran que termine. No pueden tolerar esa parte. Sí, tiene que haber alguien porque, y aquí viene la parte triste, están tan incómodos por dentro, miserables, enojados, llenos de rabia, dolor y sufrimiento, y están tratando de encontrar una razón para eso. Han estado tratando de encontrar una razón para eso toda su vida, y muchas veces sí había razones para ello. Pero la cosa es que, especialmente cuando hablamos específicamente del trastorno límite de la personalidad, la investigación ha demostrado que en realidad son más sensibles al dolor percibido. Así que sienten el dolor más rápido que otras personas, más fácilmente que otros, por cosas que podrían parecer neutrales para alguien más. Ellas sienten ese dolor más que otras personas, así que les afecta más fácilmente. Es más fuerte y más desagradable. Y les dura más que a otras personas. Recuerdo una vez cuando estaba en Earth Club con unos amigos que vivían en la misma calle y estábamos teniendo nuestra pequeña reunión de Earth Club y estaba mi mejor amiga, su hermano y mi hermana. Y ese día había otra chica del vecindario ahí. Yo quería muchísimo a mi mejor amiga y me ponía tan celosa. Ella era tan genial y tenía como un año más que yo. Me ponía tan celosa cuando otras chicas del vecindario salían con nosotras. Y recuerdo que como que estaban siendo un poco sarcásticas conmigo y empecé a sentirme tonta y no podía identificar exactamente por qué, solo me sentía triste y celosa. Y entonces creo que Chelsea, mi mejor amiga, dijo algo como, Dios, Shannon, eres tan sensible. Y yo me bajé del altillo, me bajé trepando. Y luego las escuché decir algo como, Dios, es tan molesta y yo solo hice algo así como esto. Y luego todas terminaron bajando y me vieron ahí y fue súper incómodo.
Ahora multiplica eso por 1,000,000, ese sentimiento de dolor y rechazo y de que a nadie le caigo bien. Y además son malas y estoy enojada y duele. Es enojo, es tristeza, es sentirme estancada. Es no saber qué hacer al respecto, impotencia y desesperanza. Así que es simplemente miserable. Y es normal que si te sientes tan miserable, empieces a examinar tu entorno, tratando de encontrar una fuente externa de esa miseria. Y también es una forma de proteger tu ego, ¿verdad? Ya te sientes tan mal contigo misma. Y esto es especialmente cierto en el trastorno narcisista de la personalidad, donde esa protección del ego se convierte en una coraza que literalmente no puede ser penetrada. Pero al final, en la raíz de todo esto hay como una sensación de no valer nada. Y entonces están buscando una razón. Y cuando se vuelve cada vez más disfuncional y cuando llega a ser realmente patológico y casi antisocial, es cuando inventas mentiras para llamar la atención por 5 segundos. Para que alguien se preocupe por ti, se vuelve un patrón de comportamiento tal que te vuelves increíblemente peligrosa. Eso era lo que te iba a preguntar porque de hecho, mientras lo explicabas, pensé, en realidad siento muchísima empatía por ellas, porque tener que pasar por tanto dolor durante tanto tiempo, tan intenso, tan profundo, debe ser realmente horrible. Pero ¿en qué punto sí es horrible, pero ahora estás siendo tóxica para otras personas? Exactamente. Y esa es una pregunta increíble porque mientras hablamos, cada vez que me detengo, pienso en personas con trastorno límite de la personalidad a quienes realmente aprecio y que no son así, ¿sabes? Hay 9 síntomas y necesitas 5 de ellos para un diagnóstico. Puedes tener muchísimas combinaciones diferentes. Relaciones interpersonales inestables, una especie de ausencia de identidad propia, inestabilidad emocional, que significa tener altibajos constantes, conductas de alto riesgo y autodestructivas. Puede haber comportamientos más calculados, más manipuladores, y eso puede llevar al engaño. No sé si ya mencioné los episodios de ira, pero puedes entender que si tienes esos 9 síntomas y solo necesitas 5, puedes tener estas variaciones que en realidad son bastante calculadas. Si tienes los casos donde hay más manipulación, astucia, además de más ira, y tienes a una persona más sofisticada, de alta inteligencia, con esos rasgos calculados, eso se vuelve bastante antisocial. Y es ahí donde vas a ver esa facilidad para mentir, que son tan rápidas para culpar a otra persona, incluso para acusarla de crímenes horribles que no ocurrieron. Ven a la gente en extremos, o la idealizan y es perfecta, o es la peor persona del planeta. Y por eso verás esta inestabilidad emocional con el trastorno límite de la personalidad. Llegan con mucha intensidad. Las atracciones, las relaciones empiezan con fuerza. Hay bombardeo amoroso. Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. Y luego, en el momento en que hay siquiera una pizca de comportamiento menos que perfecto de esa persona que has idealizado, vuelves a eso, deprimida. Porque siquiera pensé que algo podría ser bueno, y luego la rabia hacia esa persona por decepcionarte, porque el hecho de no haber tendido la cama esa mañana podría ser una traición total o una señal de falta de respeto. Y has tratado de encontrar todas estas reglas que crees que te harán feliz, pero solo te estás preparando para más fracasos. Enseguida regresamos. Hay tanta vergüenza cuando lo estás viviendo que no quieres que sea verdad. Pero cuando lidias con alguien que es realmente siniestro y tiene estas cosas y explicaste maravillosamente cómo lo que es, ¿Cómo es y cómo identificaste que solía durar 3 horas, luego lo hiciste más corto y más corto? ¿Cómo se ve esa progresión? Ya hablamos del principio. ¿Cómo es ese comportamiento de 15 horas una vez que realmente lo entiendes? tú en el comportamiento, ¿Cuál es su comportamiento exactamente? ¿Qué puedes ver en sus acciones que realmente pueda ser una indicación de que durante las primeras horas estaban tratando de ocultar cosas? está bien, está bien. Entonces voy a imaginar una cita. Mejor, hagamos un juego de roles otra vez. ¿Está bien? Tú vas a ser mi novia en mi cita. Vamos a salir y ahora estamos en la tercera cita. Está bien. Entonces yo seré el novio y tendré trastorno narcisista de la personalidad. Está bien. Está bien. Ella va a pedir la margarita. ¿Ves qué bien te conozco? Y yo voy a pedir lo mismo y quiero que sea de la mejor calidad, por favor. Así que Lo que acabo de hacer ahí, perdón, amor. no, no, no. No quiero esa bebida, Te va a encantar. No, pero en realidad no me gusta esa bebida. ni siquiera sabes lo que te gusta. Está bien, lo intentaré, supongo. Está bien, bien. Así me gusta. Me encanta lo curiosa que eres. Me encanta que siempre seas así. ¿Ves? Por eso me gustas. Te interesa mucho aprender y probar cosas nuevas. Y yo quiero a alguien que sea una aventurera.
O sea, de esto es de lo que siempre hablo, esto es lo que estoy vendiendo, es dinamismo. El dinamismo es de lo que se trata todo esto. Esto es lo que une a las personas, es dinamismo. Tienes dinamismo, puedo verlo. Eso fue muy halagador. Mira, vamos, ¿quieres irte este fin de semana? Sí, claro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Te voy a llevar a las Bahamas. Puede que haga un poco de calor allá en las Bahamas, Pero literalmente podemos ir a otro lugar. Te voy a llevar a las Bahamas. pero yo solo quiero ir a una ciudad. ¿Quieres ir a una ciudad? Sí. ¿Quieres oler el smog? ¿Solo quieres estar entre la multitud? Sí, me gustan los payasos. ¿Quieres estar rodeada de un montón de personas sucias y desaliñadas entre la multitud? No pienso que sean sucios. Ella fue a la tienda. Ella quiere estar. Gracias, muchas gracias. Oye, justo le estaba diciendo que veo a esta mujer hermosa. ¿No es hermosa? Sí. Voy a llevarla a un yate privado en las Bahamas. ¿Te gustaría venir? ¿Eso te suena como una buena oferta? A mí me suena como una buena oferta. Sí. Sí, ella quiere ir a esto. ¿Sabes siquiera qué ciudad es? ¿A qué ciudad, amor? Nueva York. Está bien. ¿Nueva York o el yate privado en las Bahamas? ¿Cuál de los dos? Sí, así que ella sabe de lo que habla. Cariño, solo confía en mí, va a ser fantástico. Te voy a llevar a pasear, déjame mostrarte todo, déjame consentirte, te mereces que te consientan. Eso estuvo muy bueno. Está bien. Entonces explícalo bien, con detalle. Y ahora, ese es un tipo. Así que eso es más del tipo grandioso, como bombástico, ruidoso, arrogante, usualmente como un tipo CEO, exitoso. Puede que sean mentiras, puede que estén endeudados hasta el cuello y que acaben de declararse en bancarrota por cuarta vez. Y probablemente estén consumiendo cocaína en el baño durante su descanso. Pero en apariencia todo parece un éxito. Tienen sus rines y van a llegar en un auto llamativo, te van a llevar en el yate, pero puede que al final te hagan dividir la cuenta en el último minuto. Van a hacer pequeñas cosas así. ¿Y todo eso junto qué es? Van a hacer esos pequeños comentarios, esas pequeñas cosas malas. Bueno, simplemente no pueden evitarlo. Todo es una decepción. La gente simplemente es una decepción para ellos. Son duros. Ahora, en ese juego de roles, ¿puedo desglosar un par de cosas? ¿De verdad me pegaste? Entonces, una de las cosas que fue realmente fascinante es que incluso cuando me opuse, me minimizaste, pero luego me halagaste. Fue como que sí, después me halagaste. Sí, porque están proyectando lo que quieren que seas. En realidad no se trata de ti, es que me estoy enamorando de esta mujer dinámica que encaja en esta teoría que le estoy vendiendo a todos. Creo que tengo esta teoría genial, pero en realidad es solo una frase súper básica que ni siquiera tiene sentido. Pero vendo esta teoría sobre el dinamismo y hablo de ella todo el tiempo y creo que soy una maldita genio. Y luego digo, ella encarna ese dinamismo. Esta es la mujer que he sido y solo proyecto eso en ti. Y en el momento en que te opones a mis ideas de dinamismo, realmente me molesta. Realmente me molesta porque empiezan a hacer añicos la imagen idealizada que tenía de ti. Y entonces como que me duele. Así que me voy a enojar. Ese es el sueño que tenías de mí, que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Sí, eras mi regalo brillante y ahora como que estás arruinando mi regalo. Sí, Dios mío, eso estuvo buenísimo. Sí. Y luego el hecho de que involucraste al mesero fue una manera hermosa de casi como traer a una tercera persona. Humillante para humillar. Así que las peleas... Así es como se ven las peleas. Pero una cosa más, sí. Adelante, humíllame, pero también muestra lo afortunada que soy. Sí. Porque es como, Totalmente. ¿quién quiere ir a la ciudad? Totalmente. ¿Quieres ir en un jet privado? Sí, te estoy consintiendo. Mírame en el trono. Y necesito buscar esa validación en alguien más en cuanto empieces a debilitar mi posición. ¿Cómo se ven esas peleas más adelante cuando se ponen más feas? Es que todos dicen esto de ti. No eres divertida, no tienes clase, ¿verdad? Todos lo dicen de ti. Mira, eso pasa más seguido. Eso sí sucede en las peleas, pero es un golpe bajo. Lo que está diciendo es que me he puesto de acuerdo con otras personas, lo cual es una traición. Me he puesto de acuerdo con otras personas sobre ti, mi pareja, y todos estuvimos de acuerdo. No solo nos pusimos de acuerdo y te traicionamos, sino que también tenemos una crítica hacia ti. Es como una traición doble. Así que es bastante sucio. Y eso no es necesariamente algo de un narcisista, pero siempre va a pasar si estás con un narcisista. Eso estuvo muy bien. ¿Cómo mostraste esos espectros? Honestamente fue un ejemplo hermoso. De nuevo voy a regresar al porqué. Es tan importante que les demos herramientas y tácticas a las mujeres para que realmente sientan que tienen el poder. Porque en ese momento, literalmente como acabas de hacer en el juego de roles, casi hubo un momento en que regresé a mi yo de 21 años. ¿Te gustaba yo? Estoy tan... Perdón, pero eso es exactamente lo que pensé. Mientras hacías el juego de roles, parte de mí internamente pensó, rayos. Sí, La Lisa de 21 años definitivamente habría caído en la trampa. sí. Y por eso hablo tanto de este tema, porque la verdad es que yo admiraba muchísimo a mi esposo cuando empecé a salir con él.
simplemente resultó ser una buena persona. Sí, Pero ¿qué tal si sí lo era? no lo eras, qué suerte. Me puse a hablar muy fuerte. Yo también lo hice. Como en el sentido de que no habría sabido reconocer las señales. Cierto. Así que resultó que conocí a un hombre encantador, pero el encanto era genuino, dulce, amable. Tiene este lado muy cariñoso. Pero ¿qué pasaría si conociera a un hombre encantador que en realidad fuera nefasto? Exacto. Así que fue increíble cómo mostraste esos dos lados. ¿Podrías darme un ejemplo más con una personalidad diferente? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un caso de trastorno límite de la personalidad. Está bien, Y esta vez vas a decir, bueno, está bien. Así que vas a hacer de tu esposo. está bien. Está bien. Voy a ser una mujer borderline. Y no hemos estado saliendo por unos 3 meses. Y ahora tus papás están en la ciudad y hemos estado haciendo algunas cosas Ay. con ellos. Wow. Y habíamos desayunado con ellos esa mañana. Y ahora estamos cenando juntos. Dios mío, me divertí muchísimo con mis papás hoy. Muchas gracias. Fue muy lindo de tu parte pasar el rato conmigo y mi familia porque sabes lo mucho que significan para mí. Sí. ¿No te gusta? Bueno, quiero decir, francamente, tu mamá fue medio culera conmigo. Maldita sea. ¿Por qué dices eso? Mira, yo solo he hecho de todo para complacerla. Dejé la casa bonita para ellas. Le compré una fragancia que sabía que le iba a encantar. Casi ni me miró ni me dio las gracias. Y todo lo que quiere es llamar tu atención. Y, ¿sabes? Sé que nos han estado invitando a cosas, pero realmente se siente como si fuera para evaluarme y ella piensa que está por encima de mí. No sé. O sea, alguna vez vas a enfrentarte a ella. Amor, mira, sé que mi mamá a veces puede ser molesta, pero de verdad te quiere. Y tal vez solo estás siendo sensible de más ahora porque yo estoy siendo sensible. Sí, sé cuánto me quiere y sé lo que significa para mí y cuánto le gustas tú. Hablas como toda una niña de mamá. Amor, no te cierres. Amor, ¿por qué lloras? Ella no fue grosera. Me esforcé mucho. Lo sé, amor, está bien, no te preocupes. De verdad, y yo solo, siento que ni siquiera tengo una pareja que me defienda, o sea, me siento tan irrespetada. No, amor, ella no quiso faltarte al respeto. Vamos, te lo estás tomando demasiado en serio. Simplemente no está bien. Está bien, veo que necesitas tiempo para calmarte. No me digas que me calme y luego avientes la bebida y te vayas furiosa. Muy bien, entonces analiza todo lo que acabas de hacer. Entonces, lo que estaba pasando ahí es que, en mi opinión, en realidad tuvieron una interacción muy agradable. Literalmente no estaba pasando nada que pudiera ser. Tal vez la mamá se distrajo mientras sostenía la fragancia y estaba emocionada de conocer a quien fuera. Así que no había nada objetivo que hubiera pasado que debiera haberla ofendido. Pero aún así, ella se sentía muy amenazada porque normalmente hay una sensación de que tienes que abrirte camino a la fuerza para tener valor ante cualquier persona. Y todos son percibidos como una amenaza o como si te fueran a abandonar. Este miedo increíble al abandono y luego esta reactividad cuando percibes que te están abandonando, ¿verdad? Así que la visita de la mamá, aunque el papá también está ahí, de repente representa un posible abandono. Como, Dios mío, él está actuando respetuoso y cariñoso con otra persona. Eso debe significar que es todo o nada, ¿verdad? Ya no tienes suficiente amor para mí. Muy competitivo, todo o nada. Todo es blanco o negro. Y así, en lugar de poder disfrutar a esta otra persona que ahora podría amarte, literalmente lo saboteas. Vas a sabotear la relación porque parece una amenaza potencial. Y te sientes miserable y tratas de que tenga sentido. Así que ahora también estás enojada con tu pareja por no haberte salvado, porque tejes esta historia que te cuentas a ti misma cuando tienes un trastorno límite de la personalidad, como merezco respeto. Ni siquiera necesariamente sabes cómo defines el respeto. Es solo que sé que no me están respetando si tengo un mal presentimiento. Así que, de nuevo, estás proyectando la culpa en todos los demás por tu propia experiencia. ¿Cuánto de eso proviene de una mentalidad de víctima? Porque se sintió exactamente como si hubieras entrado en esa mentalidad. Sí, así es. Eso es muy común. Eso es inherente a la culpa. Así que proyectar esa confusión emocional interna en otra persona. Es su culpa, no la mía. No soy responsable de hacerme sentir mejor. Otras personas lo son. Y también son ellas las responsables de hacerme sentir mal. Así que más vale que lo arregles o no estás siendo un buen novio.
Y entonces tengo derecho a menospreciarte, criticarte y humillarte, echarte agua. Y luego eso normalmente puede escalar a violencia física, gritos, muchas críticas, se pone bastante feo. Está bien, tengo una pregunta. Puede que sea controversial, no lo sé. ¿Eso se habría visto exactamente igual si fuera al revés, hombre y mujer? Puede ser. Tal vez no habría tantas lágrimas, pero sí muchos mensajes largos y emocionalmente inestables sobre lo que están haciendo mal y lo doloroso que es. El mismo miedo al abandono. Déjame pensar en una forma masculina de esto. Está bien, bien. Sería algo como, estamos saliendo en la universidad y quieres irte de viaje de vacaciones de primavera con tus amigas. Y yo tengo trastorno límite de la personalidad. Está bien, está bien. Muy bien, así que ahora lo que vamos a hacer es que se supone que vamos a salir esta noche para hacer cosas típicas de la universidad. Muy bien. Así que estamos pasando el rato. ¿Qué pasa, cariño? Sabes que soy muy sensible a los celos y tú te juntas con otros chicos y siempre estás publicando fotos o tienes todas esas fotos en tu Instagram de tus amigos de la preparatoria, todos esos amigos tuyos, puros hombres. Y yo solo pienso que una buena novia, una novia respetuosa, no haría eso. Y ahora vas a irte de fiesta en este viaje con un montón de chicas y simplemente se siente muy irrespetuoso. Y yo solo sé que como no sé, no podrías hacer esto con otros chicos. Ya he sido muy comprensiva con esto y solo. Estás siendo una muy mala novia en este momento. Me pone muy triste que te sientas así. Te amo, pero ¿por qué no confías en mí? Nunca te he dado una sola razón para no confiar en mí. Mis amigas son muy buenas. He estado, las conozco desde hace años. ¿Ya las conociste? O sea, solo siento que, ¿por qué? Simplemente no sé si es realmente normal tener tantos amigos hombres. Como que simplemente se siente muy irrespetuoso. Siempre estás saliendo con chicos, subes fotos con chicos, o sea, simplemente Lo entiendo totalmente y no quiero ignorar tus sentimientos de que te sientes irrespetado, pero desde mi punto de vista no es un acto irrespetuoso. Sabías que yo era amiga de ellos cuando nos conocimos. Nada ha cambiado. No te he dado ni una razón para que no confíes en mí. Te he contado sobre el viaje. Te amo. O sea, ¿por qué? ¿por qué necesitas irte de fiesta una semana? O sea, ¿por qué no pasar el tiempo conmigo? Sabes que mi abuela está enferma. ¿Por qué no pasar la semana conmigo y mi familia? Lamento mucho que tu abuela esté enferma. Esto lo planeamos desde hace tiempo. Así que tú, Ni siquiera es más importante para ti irte de viaje con tus amigas, emborracharte y, ya sabes, andar de puta que estar conmigo y mi abuela. Y ni siquiera puedes tomarte el tiempo para apoyarme en lo más difícil que he pasado, ni siquiera por mi abuela que está muriendo. y escena. Y también podría lanzarle la almohada y salir furioso de todos modos, dejándola ahí. No estaba segura si debía responder como la verdadera Lisa o como la Lisa que estoy fingiendo, porque mi verdadera Lisa sería como, No, sí, sí. Así que la forma en que he estado respondiendo todo este tiempo para que la gente sepa no es mi manera normal de ser. yo habría dicho, lamento mucho que estés celoso. No te he dado ni una razón. O confías en mí o no. Es su problema. Sí, su problema, sí. Y mira, esta es la belleza de una relación sana, que en realidad puede ser muy sanadora. Chicas, si están saliendo con alguien y sienten que simplemente han elegido a los chicos equivocados, primero que nada es muy difícil tomar decisiones sensatas cuando te estás enamorando. Así que tómate el tiempo entre relaciones para realmente pensar en las características que han llevado a desilusiones en el pasado. Reflexiona sobre las cualidades que en realidad podrían llevarte a la felicidad. Pero hazlo mientras tengas la mente clara, antes de que el enamoramiento nuble todo. Cuando estás en una relación realmente amorosa, es tan increíblemente gratificante que no hay manera de que puedas aceptar locuras como esta. Salí con un chico cuando tenía 15 o 16 años y él era simplemente una persona horrible. Y él solía ser muy celoso de mis amigos hombres. Y tenía un amigo que era como mi hermano y él también le tenía celos. Por eso cuando conocí a Tom, literalmente creo que fue en la primera o segunda cita, le dije, déjame contarte cosas sobre mí que, si no te gustan, bueno, entonces pues simplemente dejemos de salir. Ahora mismo, grandes problemas conmigo. Sí, así fue. El gran problema. Uno de mis mejores amigos es un chico. Me siento en sus piernas y le digo que lo quiero. Si no estás de acuerdo con alguna de estas cosas, mejor terminemos ahora. Te lo digo desde el principio, él es mi mejor amigo, como mi hermano. ¿Cómo reaccionó él? Él dijo, Dios mío, por supuesto. Y tú simplemente te quedas atónita. Sí, sí.
Ni siquiera se inmutó, y en ese momento, por su microexpresión, vi que realmente no le molestaba. Y esas eran pequeñas, casi no sé, en ese momento no las veía como pruebas, pero ahora, mirando hacia atrás, casi eran pruebas de que yo simplemente decía, este es mi límite, ¿qué opinas? Pero si eso hubiera pasado con mi primer novio, simplemente lo habría aceptado porque tenía una autoestima tan baja que cuando él me decía que me amaba, yo le creía. Cuando me gritaba, llamándome perra, yo solo pensaba que era un mal día para él. Así es. Así es. Y mira, algo que creo que es muy importante saber porque hay mucha vergüenza. He estado en una relación abusiva. Me identifico con esto. Hay mucha vergüenza cuando estás en esa situación. Física y emocionalmente. Son dos cosas diferentes. Hay tanta vergüenza cuando estás en esa situación que no quieres que sea verdad. Es vergonzoso, es humillante y muchas veces en el momento realmente es humillante. Si te están gritando en público o alguien se va enojado y te deja con la cuenta en público, hay tantos momentos humillantes en los que te sientes destrozada o estás llorando en público porque justo te llamaron puta antes de entrar a un grupo de personas en una fiesta o algo así. Sí, pasó. Sí, así que conozco esa humillación y cómo intentas mantenerte fuerte y es tan solitario. Y además amas a la persona porque no siempre fue así. Y no siempre es así, así que va aumentando, ¿verdad? No llegan y simplemente te golpean en la cara la primera vez. Al principio son pequeñas indirectas, sutiles, bromas. Y normalmente la relación era como un cuento de hadas al principio porque no te dabas cuenta de que te estaban bombardeando de amor, pero normalmente eres joven y simplemente no sabías más. Que no puedes creer que se te esté escapando y estás desesperada por recuperarlo. Así que al principio harás malabares mentales para tratar de entender cómo es que esta persona que pensabas que era tu alma gemela, un término muy peligroso, se está alejando y el romance más increíble y mágico que jamás ocurrió ahora está muriendo. Y por eso es más fácil pensar, bueno, debí haberla cagado en ese momento porque esta persona maravillosa a la que admiraba y amaba hasta el fin del mundo ayer no está loca. Tratas de darle sentido. Eso se llama congruencia cognitiva. Es peligroso. Y luego sigues tratando de darle sentido mientras todo empieza a empeorar progresivamente. Y aunque esta no es una analogía real, porque las ranas sí saltan fuera del agua, sigue siendo la mejor analogía. Pero vamos a fingir que fuera cierto, el viejo dicho de que es como una rana y que si la pones en agua tibia se quedará ahí. Y si poco a poco subes la temperatura, se quedarán ahí y el agua hervirá y se cocerán hasta morir sin saltar fuera, porque no se dan cuenta del cambio de temperatura. Mientras que si las arrojaras al agua hirviendo, saltarían de inmediato. Lo mismo pasa en una relación abusiva. No es como si fueras una persona tímida, patética o callada todo el tiempo. Muchas mujeres que están en dinámicas abusivas son bastante poderosas en sus propias vidas, pero están como esclavizadas en esta dinámica en la que están atrapadas. Y es como una montaña rusa adictiva. Vives para ese alivio, vives para la reconciliación. Y luego, poco a poco, vuelve a ponerse intenso, enojado y hostil y te sientes miserable. Y luego, cuando llega ese momento de alivio, el hacer el amor, las disculpas, simplemente sientes un alivio enorme. Es la mayor descarga de dopamina que has tenido en tu vida. Y luego solo quieres volver a sentirlo una y otra vez. Así que te quedas. Es como una droga, es como la heroína. De hecho, los efectos químicos en el cerebro son muy similares. A continuación, La investigación nos muestra que alrededor del 35% de todas las relaciones tienen algo llamado violencia situacional, al menos una vez. cuando tienes una relación y conoces a alguien por primera vez, hay mucha pasión y puede ser hermoso. Así que tomemos el caso de Amber Heard y Johnny Depp. Estoy segura de que hubo un momento cuando dijeron, sí, acepto, en el que realmente se amaban y pensaron, está bien, vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Y en algún momento, con el tiempo, pasa de la pasión al veneno. Y siempre pienso que nunca sucede de la noche a la mañana. Y se hizo tan público y fue tan destacado porque había, si soy honesta, tantas historias locas alrededor de eso. Así que hubo una historia loca, voy a decir loca. Si alguien quiere debatir conmigo, adelante. Vamos, ya saben, aquí estoy. Pero la historia loca es que básicamente ella hizo del baño en su cama como castigo. Pero también hubo un video viral que muestra un comportamiento despreciable de su parte. Y me encantaría que nos ayudes a pensar cómo empezamos a entender qué significa este video. ¿Esto realmente significa que él es una pareja abusiva o que en realidad estaba a la defensiva? Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Así que ella instaló la cámara oculta. Él no sabe que lo están grabando.
No pasó nada esta mañana, ¿sabes eso? ¿Estás aquí? No. Entonces nada te pasó esta mañana. Sí, tienes razón. Solo me desperté y fuiste tan dulce y amable. Ni siquiera estábamos peleando esta mañana. Lo único que hice fue pedir perdón. ¿Te pasó algo esta mañana? No lo creo. No, ese es el punto. ¿Quieres ver locura? Te voy a mostrar esta maldita locura. Locura. Estás loco. Oye, ¿te has tomado todo esto esta mañana? Tú puedes, tú puedes. ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, la razón por la que quería mostrar esto es porque siempre parece que hay dos lados en la historia. Así que si solo viera esto por separado, escucharías que ella es muy dulce. Acabo de despertar esta mañana. ¿Qué pasa, amor? Y él claramente está abusando del alcohol, golpeando cosas y maltratándola verbalmente. Pero los tribunales lo encontraron. Bueno, Este es en realidad un punto importante, pero se vuelve complejo. Así que el señor Depp afirmó que ella lo había difamado en un artículo escrito en el Washington Post. Y en la ley de difamación requiere que alguien, de manera maliciosa e intencional, diga cosas que no son ciertas para dañar intencionalmente tu reputación. Así que tienes una carga de prueba muy alta si vas a presentar una demanda por difamación. Si eres la parte demandante, es realmente difícil. Generalmente no es legalmente recomendable porque tienes que probarlo. Y luego también hay una excepción especial para celebridades, figuras públicas, donde pueden hablar sobre ciertos temas. Así que el estándar es muy alto y básicamente tienes que probar que fue malicioso e intencional, no solo con el propósito de educación o concientización pública, y que iba específicamente sobre ti y que te dañó directamente a ti y a tu reputación. Así que en este caso, el señor Depp fue el demandante. Él es quien presentó esta demanda. Y luego, en la defensa de la señorita Heard, para defenderse, para decir, bueno, esto no era falso, que esto no era difamación porque estaba basado en la verdad. Se presentó evidencia como esta para que ella pudiera exponer su caso. gracias por explicar eso. Bien, entonces ahí es donde estamos con ese video. Ayúdame a pensar en esto, porque si eres una mujer en casa, digamos, y realmente te despiertas y tu esposo actúa así todos los días, para mí eso es muy tóxico. Entonces, ¿cómo empezamos a evaluar qué es un comportamiento tóxico? Porque eso es lo que son, y son narcisistas, ya sabes, con tendencias límite, y eso es fundamentalmente quienes son, no van a cambiar, y ahora realmente ves su verdadera personalidad. O esto es una muestra de un hombre que ha sido llevado al límite porque ella ha hecho cosas muy locas. Y de hecho puedo leer algunas de las acusaciones. Así que las acusaciones de Depp fueron difamación, violencia física y la punta de un dedo cortada, heces en su cama y una campaña de difamación orquestada. Eso es lo que él dijo que Amber hizo. Y Heard alega que Depp la maltrató física y emocionalmente, la agredió sexualmente con una botella de vino, abuso de sustancias y ataques de ira, además de consecuencias financieras y repercusiones en su carrera. Ok, así que ambos básicamente se acusan mutuamente de difamación. Ok, eso es más como lo que él dijo. Ella dijo. ¿Pero dónde está esa verdadera toxicidad? ¿Puede ser que ambas partes estén poniendo en juego su narcisismo y sus rasgos límite al mismo tiempo? ¿Y esto es lo que estás viendo? Hay una persona que es el acelerador o el detonante y la otra persona solo responde a eso. Ayúdame a pensar en esto porque es tan complejo. Sí, como Y estás tocando algo interesante porque estás diciendo como que hay todas estas variantes. De hecho, hay múltiples. Entonces, primero que nada, necesito dejar muy claro que mi papel en este caso no era determinar si había ocurrido abuso o no. Entonces, y cuando algo así atrae mucha atención de los medios, creo que es muy fácil hacer suposiciones sobre de qué trata el caso y también sobre cuál es el papel de la experta, porque es información personal muy sensible. Así que me gustaría aclarar antes de que hablemos de esto que no puedo hablar directamente sobre este caso, pero sí puedo hablar sobre los temas que estás mencionando debido a ese material. Y luego, B, en realidad no sé qué pasó en la vida real en este caso, porque ese no es el papel de una psicóloga forense. No puedo mirar en una bola de cristal y decir toda la evidencia muestra que él fue abusivo o que ella fue abusiva. La única pregunta que yo estaba ahí para responder era, ¿hay evidencia de trastorno de estrés postraumático? ¿Hay evidencia de trastorno de estrés postraumático?
Es decir, cambios identificables en su comportamiento y síntomas observados por múltiples fuentes creíbles que aparecieron durante ese periodo y después que no estaban presentes antes. Porque ella dice que estar con él le ha causado mucho trauma. Ella hizo valer un reclamo por daños psicológicos, así que presentó una contrademanda. Y entonces ella presentó pruebas ante el tribunal de otro evaluador diciendo, tengo TPT y esto es parte de mi defensa. Así es. Y luego ella también contrademandó. Pero ella presentó eso. Entonces, cuando lo piensas desde el otro lado, creo que tiene más sentido. Si alguien presenta acusaciones en tu contra, querrías asegurarte de que el tribunal haga que venga alguien, un científico, y revise, bueno, ¿realmente tienen este sufrimiento psicológico por el que están pidiendo millones de dólares? ¿Y qué tan grave es? Y entonces podemos empezar a tomar decisiones. Y el tribunal quiere esa información. ¿Cómo se supone que el tribunal debe tomar una decisión sobre cuánto otorgarle a esta persona o si debe otorgarle una compensación, dinero, por este sufrimiento alegado, si no sabe si realmente existe o qué tan grave es? Así que es cuando podría llamarse a un evaluador. Entonces la pregunta es, ¿en qué casos verías violencia, romper gabinetes o algo así, cuando no va dirigido directamente a la persona? No estás viendo a una persona golpear a otra, pero hay este tipo de comportamiento intimidante y amenazante. Y ya sabes, en California, si alguien lanza algo contra una pared o algo así, eso se tiene que reportar. Así que si tengo a un niño en terapia y me dice que su mamá le lanzó los zapatos a su papá anoche y que pegaron en la pared y que fue realmente aterrador, y sé que el niño lo presenció, ya sea que lo haya escuchado o visto, tengo que reportarlo al CPS. Sí, ahora CPS puede o no investigar, pero yo estoy obligada. Es algo que se debe reportar. Si es ilegal o no es otro asunto, pero se debe reportar. Y la razón por la que se debe reportar es porque cosas así pueden ser traumáticas para un niño, pero también pueden indicar un problema mayor de intimidación. Ahora, ¿qué está pasando realmente? El contexto importa, ¿verdad? Porque, como dijiste, podría ser que esta persona haya sido provocada hasta un estado extremo, que haya sido golpeada también, ¿sabes? Y hablamos de esto principalmente cuando hablamos de mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y violencia reactiva o violencia defensiva, cuando ya no aguantan más o están tratando de defenderse y contraatacan. Están en un estado vulnerable, han sido maltratadas tanto. Entonces, ¿dónde trazamos esa línea? Y no se puede hacer fácilmente y ciertamente no se puede hacer solo con un clip. Te voy a decir lo que dice la investigación. La investigación nos muestra que alrededor del 35% de todas las relaciones presentan lo que se conoce como violencia situacional, al menos una vez. Y la violencia situacional generalmente suele darse entre parejas. No hay intimidación general, ni coerción, ni alguien usando el poder, ni nada por el estilo. Son dos personas que se aman, pero que tienen una comunicación realmente mala. La situación explota y hay empujones, bofetadas o algo realmente tonto. Y después se sienten muy arrepentidos y quieren arreglarlo. Está bien, eso en realidad es bastante común. Luego tienes la forma más insidiosa de violencia caracterológica. Y esto es más de esas cosas, ya sabes, pueden ser los insultos, la ira, el echarte agua en la cara, el darte una bofetada, y está bien porque soy mujer y le estoy pegando a un hombre, o puede ser lanzarte el cojín porque ya sabes, solo estoy teniendo un berrinche. Puede escalar a insultos como puta, zorra, insultos, aislar a las personas de sus amigos y familia, empezar a insultar a sus amigos y familia, decir que no son buenos para ti. No me gusta cómo eres cuando sales con ellos. Así que al mismo tiempo están disminuyendo tu autoestima y haciéndote sentir como un perdedor después de que sales con ellos. Y también los insultan y tratan de hacer que no quieras estar con ellos, que seas mejor al ya no salir con ellos. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos, donde tienes un 35% que es situacional y luego tienes este otro lado que es súper caracterológico? ¿Es así? ¿Es solo con qué frecuencia sucede? Y entonces, esto pasa una vez y todos realmente lo lamentan. ¿Cómo sabes la diferencia? ¿Es la gravedad de la violencia? Ok, correcto. Y ha escalado entre ambas personas, mala comunicación, problemas reales, mala comunicación al respecto. Y luego, después de esas peleas, puede haber muchos momentos realmente respetuosos, igualitarios y de compartir y preocuparse por el bienestar del otro. Simplemente tienen muy malas habilidades de comunicación. Está bien. Eso se intensificó. Sí. Así que la gravedad no es letal, las lesiones son menos graves.
Si acaso tiende a ser como bofetadas, empujones, insultos leves, como decirte imbécil en un momento de frustración. De hecho, yo hice eso. Perdón por interrumpirte. Probablemente hace unos 3 meses. Estaba en medio de una discusión con mi esposo y le dije, eres un imbécil. Lo siento mucho. Ya me voy. Como, En medio de la discusión, inmediatamente me detuve. Y ahora, imagina si ustedes no estuvieran bien y siguieran teniendo la misma pelea y tuvieran terribles habilidades de comunicación. Puedes ver cómo no se piden perdón después y alguien termina siendo empujado. Quiero decir, estas son personas sanas que están atascadas y realmente pueden beneficiarse de habilidades de comunicación. Por otro lado, tienes la dinámica de poder, y normalmente hay un trastorno de personalidad involucrado, así que vas a ver que eso significa que es caracterológico. Está sucediendo de alguna manera, siempre está presente. Incluso en los buenos momentos o en los momentos amorosos o incluso en los momentos de compartir, esto realmente es parte de la personalidad de la persona. Es la forma en que obtienen poder y control. Por lo general no se limita solo a una persona, lo hacen con otras personas, lo han hecho en otras relaciones. Así que verás una avalancha en la corte de todas estas exparejas presentándose porque así es como manejan las cosas. Vas a ver aspectos de poder y control en varias áreas, aislamiento, pero de eso se trata, poder y control. No es equitativo. Y además, si es físico, esas lesiones van a ser mucho más graves. Y la violencia física usualmente, va a ser a base de golpes. patadas, estrangulamiento, cosas así. Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que, volviendo casi a esto, está bien? Entiendo que no puedes hablar de eso. Así que, por supuesto, si te hago una pregunta que sea un poco complicada, avísame. Pero cuando pienso en Amber Heard y Johnny Depp, cuando empiezo a escuchar todas estas cosas, y tal vez sea la diferencia entre cuando estás dentro de la dinámica y cuando lo ves desde fuera, pero en el momento en que me lanzas una botella y me cercenas un dedo, yo me voy de inmediato. En el momento en que te cagas en la cama y me faltas al respeto de una manera tan horrible, yo me voy de inmediato. ¿Cómo es que estas señales no son suficientes para que alguien se vaya? Está bien. Primero, hablemos de una mujer en una relación abusiva. Así que lo principal es ese ciclo de alivio que viene después. Las cosas se vuelven cada vez más locas. Pero también, después de la pelea, en algún momento viene la reconciliación y no tienes que destruir toda tu vida, divorciarte, buscar un lugar donde vivir y perder a alguien a quien amas profundamente, ¿verdad? ¿De verdad quieres tener la esperanza de que puedes seguir con el status quo y simplemente hacer que funcione? Esperanza ciega y vivir para ese alivio que cada vez es menos frecuente y más corto y vives para eso. Y también te preocupa el bienestar de esa persona si la dejas. Te preguntas cómo van a estar porque has visto lo rotos y dañados que están. Los abusadores no la están pasando bien. Y normalmente te han contado por qué son así, qué tipo de abuso sufrieron, por qué se odian a sí mismos. Los has abrazado mientras lloran y te suplican que los perdones. Entiendes la vulnerabilidad y es real. No quieres abandonarlos. Y también sabes lo problemático que sería el abandono para ellos. Y normalmente también han amenazado con suicidarse si alguna vez los dejas, ¿verdad? O tal vez con matarte a ti. Ahora imagina, vamos a agregar otra capa a eso, donde eres un hombre al que le han hecho creer toda su vida que es más fuerte, que un hombre de verdad nunca podría ser víctima de abuso por parte de una mujer, que eso te haría débil o patético. O sea, ¿cómo sería eso siquiera posible? Así que tienes esta capa extra de vergüenza, pero también esta capa adicional de ese diálogo interno en el que te ves como su protector. Y que no solo sería vergonzoso para ti ser el tipo de hombre que puede ser víctima de abuso por parte de una mujer, sino que si abandonaras a tu esposa sabiendo que está enferma, has visto cuánto le cuesta. ¿Qué clase de hombre eres? Y si eres del tipo de héroe que quiso rescatarla de su sufrimiento desde el principio, no hay manera de que vayas a abandonar a la mujer con la que hiciste tus votos matrimoniales. Ella está enferma. Sí, puede que de vez en cuando te patee el trasero, pero eres más fuerte que ella. Entonces, ¿qué importa realmente? No puedes dejarla. Ella ya dijo que se mataría. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera piensas que el abuso sea algo real. Eso ni siquiera se te ha ocurrido. Eso en verdad me rompe el corazón, la verdad. Sí. Me quedé pensando en eso un momento porque mira, he hecho mucho contenido sobre el hombre manipulador, el hombre tóxico. Quiero decir, porque ellos son físicamente mucho más fuertes que nosotras, más dominantes. Sí. Creo que el miedo es que ellos realmente pueden quitarte la vida en cualquier momento. Así es. Estoy muy consciente de eso, pero siempre trato de verlo. Y yo he estado ahí y es horrible.
Y también, sí, si alguna vez has tenido una amiga que no deja a su abusador, y sé que yo he sido esa persona antes, donde simplemente empiezas a desaparecer del mundo porque no quieres que tus amigas tengan que escuchar las mismas historias otra vez cuando no vas a seguir su consejo ni vas a irte. Así que simplemente dejas de llamar cuando sucede y te sientes tan sola. Pero he tenido clientes hombres que simplemente son tan maravillosos, son tan maravillosos, son tan atentos, son tan responsables, son tan leales y simplemente piensan que pueden manejarlo. O si tienen TPT por su trabajo, piensan que tal vez hasta se lo merecen. Y es realmente brutal verlo. Es interesante porque ambas nos sentimos amenazadas, pero por diferentes razones. Eso es desgarrador. De hecho, dijiste que ya lo has vivido. Entonces, para ti, después de ver las señales y obviamente el horror, ya compartiste algunas cosas. ¿Qué fue lo que te permitió finalmente irte? Porque mencionaste en qué punto la gente se queda atrapada. Sí, fue diferente en ambos casos. Y no quiero ser demasiado específica, pero en uno Yo era un poco mayor. fui dando pasos poco a poco para prepararme, sobre todo en lo financiero. Y luego en el otro intenté tener una conversación sobre eso y terminé, él me dejó durante esa conversación. Y fue como un regalo y lo odié en ese momento porque en realidad fue como si, o sea, sin decirte, me dejaron en algún lugar. Me dejaron en un lugar muy, muy lejano, como en los confines de la tierra. Pero terminó siendo lo mejor del mundo porque físicamente no podíamos volver a conectar. Así que tuve que pasar por el duelo y el desamor, pero era libre y pude reconstruir mi vida. De nuevo, si pregunto algo demasiado personal, Por favor, avísame. No, está bien. siempre estoy en los comentarios de mi canal de YouTube y muchos de los comentarios son ¿cómo demonios caí en esto otra vez? Dios, lo recuerdo, sí. Sí, y que compartas eso también de verdad me ayuda, así que gracias. Es como un hermoso regalo que nos estás dando ahora al poder compartirlo, porque no significa que seas tonta, no significa que no valgas nada, y creo que nos contamos una historia a nosotras mismas. Y poder ver a alguien tan profesional y experta como tú, que aún así también cae en eso, en realidad es un alivio, si puedo ser honesta. Así que alguien que esté escuchando ahora mismo y que se esté diciendo eso a sí misma, ¿cómo pude caer en esto otra vez? ¿Cómo fuiste compasiva contigo misma y luego la capacidad de volver a confiar en ti para elegir a alguien que ahora es tu esposo y te trata increíblemente bien? No recuerdo esas relaciones con arrepentimiento. Obviamente no quiero pasar por eso de nuevo, pero, o sea, me ha ayudado a ser una mejor terapeuta. Puedo entender los matices de todos los lados de esto, especialmente incluso trabajando con sobrevivientes masculinos de abuso. O sea, he visto todos los lados. He visto abuso verbal y el físico lo he vivido yo misma. Lo he visto. He trabajado mucho en lo que yo buscaba o en lo que pensaba que ellos ofrecían y en lo que yo quería o necesitaba. Y también he tenido relaciones saludables entre esas, así que no fue como que solo me engañaron un par de veces. Y cada vez fue una nueva experiencia de aprendizaje, una nueva faceta en la que no me había dado cuenta de que quería trabajar. Y luego trabajé en eso. Y también realmente amo la ciencia y no sabía que existía ciencia sobre cualidades que realmente pueden llevar a una felicidad más duradera. Y una vez que aprendí eso, de hecho lo planeé. Y por eso digo, si tienes algo de tiempo libre entre una relación y otra, empieza a investigar sobre eso. Hazlo de manera muy intencional porque empezarás a estar más atenta a esas cualidades. Las reconocerás cuando las veas. Creo que por eso nos llevamos tan bien, porque a las dos nos gustan los datos, nos gustan los estudios. Yo necesito la evidencia. ¿Cómo necesito conocer a una pareja para enamorarme? Ok, sí. Exactamente. Entonces, no sé si has escuchado recientemente, anda circulando un video viral medio loco y es David Justice quien estuvo casado con Halle Berry. Está bien. Solo para dar contexto a quien no lo sepa, ellos en realidad estuvieron casados solo 3 años. Y un año después, en 1997, Halle Berry solicita una orden de restricción temporal, citando preocupaciones por su propia seguridad. Así que esto fue hace mucho tiempo. Hace solo unos días, Justice fue y dio una entrevista en un podcast. Y wow, este clip se vuelve viral. Vamos a escuchar lo que dice. Y sabes, todavía estamos en la etapa de luna de miel, pero pasamos mucho tiempo separados porque ella estaba haciendo películas en este país, en aquel país. Probablemente podríamos haberlo logrado. Si yo hubiera sabido sobre la terapia, si hubiéramos sabido sobre la terapia, probablemente podríamos haberlo logrado. Nunca tuvimos problemas graves así.
Es solo que yo, porque era joven y honestamente solo había estado en una relación seria antes que ella, mis conocimientos, mi comprensión y mi sabiduría sobre las relaciones eran bastante limitados. Tomo como referencia a mi mamá y soy un chico del Medio Oeste. Así que en mi mente, en ese momento, pensaba que una esposa debía cocinar, limpiar. Tradicional. Ya sabes, y luego estoy pensando, ok, si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tener hijos y formar una familia? Y en ese momento, como un chico joven, ella no cocina, no limpia, realmente no parece maternal. Y luego empezamos a tener problemas. Nunca tuvimos problemas por otras mujeres. Haz una pausa ahí. Eso se hizo viral en internet Dios, me lo imagino. hace poco. El hecho de que ella no cocina, no limpia, no es maternal. Ahora que Dios bendiga a Halle Berry. Ella va y publica esto en Twitter y es una foto de ella con su novio de vacaciones. Y el título dice, uf, cocinar, limpiar y hacer de mamá. Sí. Así que definitivamente esa fue su respuesta. Pero de lo que quiero hablar es, más allá de lo medio gracioso que es, si en realidad él no valorara el hecho de que ella no cocina, no limpia ni hace de madre, ¿eso habría funcionado de todos modos? Sí, en realidad sí podría haber funcionado. Bueno, Depende. O sea, mira, no conozco a ninguna de estas personas. Casi me siento mal por ese tipo. No en el sentido de que piense, ya sabes, si alguien realmente, ya sabes, ¿quién sabe qué quiso decir con eso, verdad? ¿Quién sabe cuál era su verdadera intención? Eso es solo un detalle. Pero si alguien está sentado conmigo en una sala de terapia, he escuchado cosas mucho más locas de personas que realmente me agradan, cosas mucho más locas cuando realmente estamos hablando de valores o diferencias o de algo por lo que discuten repetidamente. ¿puedes darme algún ejemplo general que no revele la identidad de nadie? Todos serían demasiado reveladores, pero son cosas que me hacen pensar, ¿qué acabas de decir? Como, ¿sabes lo mal que se ve eso? O sea, eso se ve terrible. Tienes que darme un ejemplo. Dios, es difícil. Necesito a otra terapeuta de parejas aquí porque ella sabría. Sí, Si se me ocurre, te lo diré. pero lo más importante es la intervención que hacemos cuando nos enfrentamos a cualquiera de estos problemas perpetuos, ya sea sobre los roles en el hogar, la crianza y las reglas, los gastos, la limpieza, o sea, lo que sea. A estos normalmente les llamamos raíces profundas. Tienen que ver con nuestra infancia, nuestra crianza, ciertos sistemas de valores, creencias, experiencias que sentimos que nos marcaron profundamente, lecciones de vida. Y la terapia consiste en contarse mutuamente, sin juzgar al otro, escuchar la historia de tu pareja sobre cómo llegó a esta postura respecto a este tema. Así que en lugar de sentirte amenazada o de etiquetarlos inmediatamente como tacaños o algo así, como ser puntual o llegar tarde, está bien, te voy a contar algo muy personal sobre Ty y sobre mí, Ty. Cuando Ty y yo empezamos a salir, nos topamos mucho con esto de la puntualidad. Yo siempre llego tarde. Lo odio de mí misma, de verdad lo odio. Fui a un internado muy estricto enfocado en el carácter, donde si llegabas tarde significaba que estabas faltándole el respeto a todos los demás. Y entonces he interiorizado eso. Lo odio de mí misma y aún así también tengo TDA muy fuerte, así que no tengo mucha noción del tiempo y no lo digo como excusa. Y demasiadas personas se autodiagnostican, pero de verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo y pongo alarmas y cosas y aún así no puedo descifrarlo. Así que cuando Ty estaba creciendo, su papá estaba pasando por algunas cosas y se había ido de la familia. Y Ty esperaba con muchas ganas que su papá llegara a cierta hora para recogerlo. Y a veces su papá no llegaba y él se quedaba esperando y esperando. Así que aquí Ty se estaba molestando mucho cuando nos estábamos preparando para una cita y arruinaba nuestras citas porque él se enojaba mucho. Y podía escucharlo como caminando fuerte por el piso, casi como si estuviera dando vueltas de un lado a otro. Y entonces yo pensaba como, él está tan tenso, pero en realidad sentía una vergüenza muy, muy profunda dentro de mí, una vergüenza muy, muy profunda, pero también una defensa inmediata. Y pensaba, qué imbécil. Él no puede simplemente, él no me ama por quien soy. ¿Sabes? Se vuelve muy extremo, muy rápido, porque es un camino largo. Para los dos esto es algo muy delicado. Cuando finalmente hablamos sobre lo que había detrás de eso y cuando le pregunté como, hay una historia detrás de tu postura sobre llegar a tiempo, porque él decía todas esas cosas, solo pienso que es una falta de respeto. Creo que demuestra que no tienes respeto por mí, por mi tiempo, ni por la gente, y entonces yo diría, bueno, quiero estar con alguien que me ame por quien soy, porque de inmediato estoy de acuerdo con él, pero no se lo voy a decir. Él me preguntó como, ¿hay alguna historia detrás de esto para ti? Y yo simplemente empecé a llorar, hablando de lo avergonzada que he estado de esto toda mi vida y cómo.
También va relacionado con eso en lo que tuve que trabajar tanto en mí misma, en sentir que yo valía y sentirme orgullosa de mí después de algunas cosas de mi crianza. Y la persona a la que más amaba y en la que más confiaba en el mundo ahora, como mi nueva familia, para mí, eso daba mucho miedo y tristeza cuando él podía estar tan molesto conmigo, tan decepcionado. Y eso me hacía sentir que nunca me perdonaría. Me sentía como una niña otra vez. Y para él, y entonces yo le pregunté, ¿qué historia hay detrás de eso en tu caso? Y él me estaba contando sobre su papá, y yo simplemente lo abracé. Le dije, nunca quiero que te sientas así. Compartimos los sentimientos que están asociados con eso. Para mí es como sentirme no digna de ser amada. Para él es sentirse invisible. Y él nunca quiere que yo me sienta no digna de ser amada. Él, por supuesto, no quiere eso. Así que solo por eso ya nunca podremos hacer como si no supiéramos eso del otro. Así que esto es solo un ejemplo sobre la puntualidad. Pero en un matrimonio, esto sí se extiende a los roles en el hogar, los roles de género, la crianza, las expectativas, las responsabilidades compartidas. Y hay razones por las que llegamos a estas posturas. Me enseñaron esto. Esto es lo que vi mientras crecía, es todo lo que conocía y por eso te juzgué injustamente, ese tipo de cosas. Eso fue un análisis tan bueno, fue tan hermoso. Por supuesto, tengo una pregunta de seguimiento. Está bien. Entonces, la cocina y la limpieza, lo entiendo. Se siente como si fuera un acto, ¿verdad? Algunas personas son increíbles cocinando. Algunas personas son terribles, como yo. Pero aún así cocino porque mi esposo quiere que lo haga. Porque estoy interesada. Serías increíble si te importara. ¿Interesada? En realidad, si realmente lo aprendiera, sería una lavaplatos. Te meterías en esa misión secundaria como nadie. Sí, ¿sabes qué? Me gusta eso. Me gusta eso. Sí, podría serlo. Simplemente elijo no serlo. Sí. Así que eso va con lo que dices. Esos son solo roles. Tarde o no tarde. Un significado más profundo. Me encanta eso. Por ejemplo, no voy a cocinar porque vi a mi abuela matarse cocinando frente a la estufa y ella siempre era la última en comer. Así que definitivamente puedo relacionar por qué odio cocinar con mi pasado. La otra cosa es que se sentía más como una cuestión de identidad. Cocinar y limpiar es una cosa, pero ella no es maternal. Sí. Así que eso también me encanta que hayas dicho, sí, absolutamente puedes superarlo. Tienes que hablar del significado más profundo. Pero, ¿qué hay de la cuestión de identidad? Bueno, primero que nada, realmente trataría de aclarar exactamente cuál es su posición hoy en día y porque eso puedo imaginarme a un cliente diciendo algo como, cuando yo estaba creciendo, eso fue lo que me enseñaron. Todo lo que vi como las mujeres más hermosas de mi vida, luego mi abuela, mi nana, mi madre, las mujeres que eran las matriarcas en mi familia, a quienes idealizaba, ¿verdad? Puede que haya una parte muy querida de esto. Las veía cocinando y limpiando y haciendo todas esas cosas, así que para mí eso era lo que significaba ser madre. Esta mujer que me hace sentir tan amada, a quien amo tanto, hace todas estas cosas, encarna ese arquetipo, ¿verdad? Eso es simplemente lo que hacen. Y entonces, si tú fueras mi clienta y él estuviera diciendo, entonces mi posición es como la de las mujeres, ok, esto es realmente cómo se vería en la vida real. Él podría entrar y mientras estamos estableciendo las posiciones, podría decir algo como, seguimos peleando porque ella no quiere cocinar, ni limpiar, ni nada. Y las mujeres con las que crecí, todas cocinaban y limpiaban y eran increíbles. Ellas mantenían nuestro hogar funcionando, eran las matriarcas de la familia. Y lo siguiente que diría sería como pregúntale esto, porque tienen la lista de preguntas ahí. Así que pregúntale si para él hay algún escenario que le da miedo en todo esto. Si no cocinas o no limpias o eso, ¿qué significa? Ahora empezamos a quitar las capas. Entonces, ¿qué pasa si él menciona un escenario que le da miedo? No, o sea, sí, y sí, tuve una crianza increíble. Me sentí tan amada y segura y sentí que estaba tan preparada para enfrentar el mundo. Mis papás fueron tan buenos padres conmigo y siento que si nos desviamos de lo que ellos hicieron, ¿qué tal si nos sale bien, verdad? Entonces empiezas a ver que antes de apresurarnos a juzgar, estamos descubriendo cosas, ¿ok? Y luego yo diría, hazle la pregunta número 4. La número 4 sería algo como, ¿hay algún valor relacionado con esto para ti o como ética o algo así? Y él dijo, es la familia. Se trata de amor, familia y estabilidad. Y pregúntale si hay un anhelo oculto aquí que va más allá de solo cocinar y limpiar. ¿Qué hay debajo de eso? Porque podría estar equiparando cocinar y limpiar con algo que en realidad no tiene nada que ver con cocinar y limpiar. Así que la siguiente parte es que empezamos a llegar a acuerdos. Bueno, entonces él tiene estas palabras emocionales. Puedes pensar en lo que se te viene a la mente cuando piensas en tu madre que cocinaba y limpiaba. Y tienes esta lista de cosas. Podría ser como libertad, amor,
estar con mi familia, ser el hombre que siempre quise ser el padre que siempre quise ser, darle a mis hijos una buena vida. Y digamos que él elige algo como darle a mis hijos una buena vida, algo así. Y ahora también tienes que imaginar que ahora él le está haciendo a ella las mismas preguntas cariñosas y la está escuchando. Está bien. Ahora, el siguiente paso está bien, así que vamos a dejar de lado la charla sobre cocinar y limpiar, porque eso casi es una distracción. Quieres saber que ustedes tienen una familia estable. De hecho, ambos quieren lo mismo en eso. Ese es el sueño de los dos. Ustedes están alineados en esto. Está bien. Esos son los cimientos. Ustedes tienen estos cimientos compartidos. Eso es increíble. Saben que ambos quieren darles a sus hijos la mejor vida y prepararlos para el futuro, teniendo un hogar realmente sólido, estable y lleno de amor. Así que quieren amor, quieren enseñarles un sistema de valores, quieren consistencia. Está bien. Así que ahora vamos a averiguar en qué podemos llegar a un acuerdo, qué está funcionando bien, qué podría traer más estabilidad a su hogar, además de cocinar y limpiar y simplemente replantear eso. Así que estás haciendo terapia individual mientras trabajas con una pareja. Pero por eso no lo descarté de inmediato. Podría haber mucho debajo de eso que simplemente se confundió en las palabras. Eso estuvo muy bien porque cuando lo escuché decirlo por primera vez, mi instinto fue pensar, eres muy crítico sobre lo que una mujer debería ser. Ese fue mi primer instinto. Luego, mi segundo instinto inmediatamente después de eso fue como, pero todos deberían tener la pareja que quieren. Así que si estás buscando una esposa que se quede en casa y cocine y limpie, tienes derecho a decir, quiero una esposa que se quede en casa y cocine y limpie, así como si yo quiero hacerlo. Es una prerrogativa, persona. Si yo quiero un esposo, por ejemplo, no quiero un esposo que sea un papá que se quede en casa. Quiero un esposo que salga y, ya sabes, enfrente el mundo. Funciona en ambos sentidos, sí. Sí. O sea, yo debería poder querer eso. Así que esa segunda parte fue como, Bueno, en realidad, eso es muy interesante, sí. como que estoy juzgando aquí, pero en realidad todos tenemos derecho a algo. Y yo estaba como, ¿por qué me molesta esto? Y era por ese tema de lo maternal. Eso es interesante. Siento que ahora esto es una cuestión de identidad. Estás diciendo que ella no es lo que tú consideras como maternal. Y como mujer, ¿La estás menospreciando? la estás menospreciando. Gracias. Y para mí, ser maternal y ser mujer están muy ligados. Así que, aunque no soy madre, lo tomé como algo personal. Claro. Y luego, obviamente, ver la respuesta de Halle Berry me encantó. Halle, sí, eso fue increíble. Eso fue increíble. Pero en realidad me encantó tu explicación. No esperaba que fueras por ese camino. No esperaba estar de acuerdo contigo cuando lo dijiste. Y pensé, en realidad, tienes un muy buen punto porque tenemos gran parte de nuestra historia ligada a lo que esto significa. Y entonces para él, si ella está afuera, porque la parte que no mostramos es que ella está en los sets de filmación. Así que él piensa, ella nunca está en casa. Así que en realidad entiendo perfectamente analizar de dónde viene esto, e incluso de la manera en que lo explicaste. Si tú hubieras sido su terapeuta en ese entonces, probablemente todavía estarían juntos. Yo creo que ser terapeuta te enseña que las personas no se definen solo por algo que dijeron. Son mucho más que eso. Y todos podríamos tomarnos un poco más de tiempo para hacer una pausa y enfocarnos en nosotros mismos y juzgar un poco menos a los demás. Creo. Cuando vi eso, solo sentí curiosidad por saber más sobre lo que quería decir. Pero también he visto que la gente profundiza más y normalmente hay mucho más de lo que parece que querían decir. Entonces, ¿el ataque de aquel entonces fue un mecanismo de autodefensa? No, creo que fue increíble e inteligente. Ni siquiera me refiero a ella, como La cantidad de mujeres que están perdiendo la cabeza por ese clip. Así que pienso, bueno, ¿por qué? O sea, a mí me molesta, pero hay ciertas personas que de verdad están perdiendo la cabeza. Y es porque no saben que lo están, o sea, Entonces es una herida colectiva, ¿verdad? Una herida colectiva de opresión y de sentirnos encasilladas. Y sí, somos sensibles a eso. Pero creo que sí, también podemos identificar que soy un poco sensible a esto. No me gustó, pero tampoco creo que tengamos que destruir a una persona por algo tonto que dijo. Tengo curiosidad, siempre la tengo, y no sé qué quiso decir. Tal vez lo dijo en serio, tal vez solo es un idiota. Pero en mi experiencia, la mayoría de las personas son mucho más complejas que una declaración tonta. Sé que yo he dicho muchas tonterías. Gracias. Doctora Shannon Curry, chica, esto ha sido increíble. Esto ha sido increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por tus preguntas tan reflexivas. Quiero decir, le metiste muchísimo trabajo a esto. Realmente es muy considerado de tu parte. Gracias. Quiero decir, tu trabajo es fascinante. Me pareces fascinante. Me encanta todo lo que haces. Lo mismo digo de ti. Si la gente quiere seguirte y quiere saber más de ti, ¿a dónde pueden ir? Vaya. De hecho, Instagram está bien y prometo que empezaré a publicar más esta semana. ¿Cuál es tu Instagram? @CurrySiteGroup.
@CurryPsyGroup, sí. ¿Y cuál es tu sitio web? El sitio web es currypsychology.com. Está bien. Chicos, tienen que ir a verla. Anoche me metí de lleno en su mundo y Dios mío, me divertí muchísimo. Los mensajes, la forma única en que piensa, el hecho de que sea tan abierta a escuchar las historias locas de la gente y no etiquetarlas como locas, sinceramente, es muy inspirador. La manera en que desglosa las cosas, la forma en que analiza los problemas, es algo que realmente espero que todos podamos hacer cuando observamos nuestras propias relaciones. Así que vayan a seguirla. Si no me están siguiendo, denle clic al botón de suscribirse ahí abajo. Y hasta la próxima. Sé la heroína de tu propia vida. Paz. Eres increíble. Dios, fue tan divertido. Si quieres aprender más sobre las señales para saber si estás con una persona narcisista o una psicópata, entonces tienes que ver esta entrevista aquí mismo con la analista criminal Laura Richards. El arte de la manipulación es cuando alguien te hace hacer cosas y ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo, cuando alguien está siendo llevada a dudar de su propia realidad por un manipulador experto.